Como sabemos, el canciller Marcelo Ebrard ha hablado de la probabilidad de que sean ya 6 mujeres mexicanas migrantes las que han probablemente sido sometidas a este tipo de esterilización sin su autorización. Y entonces, para hablar más de estas denuncias de esterilizaciones forzadas, en este momento hago contacto y le agradezco muchísimo, como siempre, tomarme la llamada, Janet Moreno, abogada de migrantes en Boston. Muy buenos días, Janet, gracias. Hola, muy buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, pues analizando este tema terrible, porque es de una violencia brutal, una violencia obstétrica de esta naturaleza ejercida en contra de mujeres migrantes, lo primero que yo preguntaría es, ¿cuál es la razón por la que se podrían hacer esto? Porque uno puede ver varios probables escenarios, desde no atender los embarazos y los gastos en centros de detención hasta no permitir el nacimiento en estos centros de ciudadanos americanos de madres migrantes, porque eso a ellas, y lo sabemos, pues les permite empezar a allanar el camino para poder quedarse. Desde tu análisis, ¿cuáles serían las razones? O todo junto, Janet. Bueno, primero empecemos con la brutalidad de estas acciones. Estas acciones solamente es un foco, abre la puerta a todos los abusos que han existido en el pasado y que no han salido a la luz. Sabemos que los centros de detención en Estados Unidos son centros con situaciones muy duras y críticas que comúnmente violan los derechos de las personas detenidas. En este caso tenemos a mujeres. Razones pueden ser muchas razones, pero ninguna tiene una justificación, claro, la solidez jurídica de qué está pasando. Pero algo muy importante es que seguramente fue, obviamente, sin consentimiento de estas mujeres migrantes. Se habla de que son más de 10, hay ya senadores de diferentes estados que se están uniendo a estas demandas, exigiendo que se investigue hasta el fondo para verificar los números. Por una parte, el centro de detención ahí en Georgia dice sí, nada más fueron 2, ahí dice sí, nada más fueron 2, pero hay más información de por medio. Así es. Por supuesto que ante esta situación lo que más esperamos los ciudadanos, sobre todo aquellos movimientos que atienden las causas migrantes y sus derechos, son las consecuencias, es decir, la sanción a la que deba de ser sometida toda aquella persona que resulte responsable de estos hechos. ¿Cuál podría ser la sanción, Janet? ¿Hasta dónde podría llegar? Bueno, primero se puede hablar de la responsabilidad médica profesional por parte de los doctores involucrados o del personal médico, desde dentro del centro de detención hasta esas clínicas donde fueron enviadas estas mujeres migrantes. Aquí en Estados Unidos es muy delicado comentar lo que es malpráctica o la responsabilidad profesional cuando hay alguna violación, cuando el doctor, pues debido a negligencia, comete acciones que pues hieren la cuestión médica del paciente. Entonces esa definitivamente va a ser una vía, pero también definitivamente podrá haber cargos criminales, porque pues esto es algo se puede considerar incluso un tipo de felonía, que es un delitos serios en Estados Unidos, aparte de acciones civiles definitivamente que inclusive puede haber para compensar los daños a favor de las posibles víctimas. Entonces, hay muchas rutas de litigio que seguramente ya los grupos están armando en defensa de estas mujeres migrantes, pero es crítico que salga a la luz. Se aplaude definitivamente la valentía de estas mujeres y sobre todo de la enfermera, que fue la primera que al salir de ese centro de detención en julio dijo: tengo que alzar la voz y comunicar lo que está pasando dentro para pues evitar que esta gran violación a derechos humanos que pues viola todas las garantías de cualquier persona y que pues trae consecuencias no nada más físicas, pero permanentes para las mujeres migrantes. Permanentes e irreversibles, además. ¿Cómo es que ocurren estas historias? De acuerdo a lo que se ha denunciado, ¿cómo es que ellas, es decir, cómo llegan al quirófano, cómo llega a realizarse esta amputación, porque es lo que es la amputación de un órgano, y cómo es que ellas se dan cuenta que han sido sometidas a esta esterilización y sin haber dado su autorización además? Bueno, pues las razones pueden ser muchos, los caminos también, pero es importante pues comentar cómo se inicia. Cuando un migrante está en un centro de detención, pues la asistencia médica es muy limitada. Hay trabajadores sociales, pero no hay doctores de cabecera. Entonces, me imagino que se iniciaron con un síntoma en este caso, las mujeres migrantes, quizás algún dolor que tenían, y pues eso generó que hicieran un reporte tratando de hablar con un trabajador social o con la posible enfermera que están en los centros de detención. Así es como se inicia, y después de ahí, pues las enfermeras determinan
determinan si la paciente pueden hacerle exámenes dentro del centro de detención dependiendo de las facilidades que tengan o fuera en alguna clínica. Y ahí es como pudo haber iniciado estas pues terribles actos en contra de ellas al llevárselas a un hospital y empezar pues con este tipo de esterilizaciones sin consentimiento, que es lo más grave. Pero desafortunadamente no es la primera vez que ocurren de ese tipo de violaciones en centros de detención, porque el migrante prácticamente está solo y como bien se expone, la mayoría de las veces ellos firman documentos sin saber la consecuencia y lo que están firmando por no estar en otro idioma que ellos hablen, su lengua principal. ¿Tienen características en común las mujeres que han denunciado? Es decir, ¿o hay alguna mujer incluso menor de edad que haya sido víctima de estos procedimientos? Ahorita la información se ha manejado de forma muy delicada en cuestión de identidades de las víctimas, así como edades y nacionalidades. Entonces estaremos esperando en las próximas semanas para ver cómo va evolucionando estas demandas, y también seguramente habrá más historias que saldrán a la luz ahora de personas que ya están en centros, ya están liberadas, pero pues que sufrieron algún tipo de violación similar mientras estaban en custodia. Híjole, pues vamos a quedar muy pendientes de las noticias que surjan de estos casos terribles. Gracias, Janet Moreno, abogada de migrantes allá en Boston. Muchísimas gracias. De nada, a ti por el tiempo. Gracias. Muy buen día. Y bueno, ahora me voy, vamos a relajar la información. Vamos contigo, Eder Hernández, a la sección pop. Te agradezco mucho.